Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos. Ya estamos de vuelta una vez más, gracias a Dios, a este lunes de Moisés. Así le vamos a decir. ¿Qué tal por allá, por Colombia, por todos los lugares que nos están viendo? Un saludo. Hemos estado subiendo a los podcasts, los estudios, desde el episodio anterior, por supuesto, y hay cada vez más naciones que se suman y que para la gloria de Dios pues están escuchando los mensajes. Hoy vamos a tener ya nuestro episodio número 2 de la serie Moisés cara a cara con Dios. Hoy vamos a estar hablando, pues, a diferencia del episodio anterior, que fue pues una serie de datos históricos para comprender qué es lo que sucedía en Egipto en aquella época, pues hoy vamos a estar hablando ya más enfocados en la palabra de Dios, lo que nos narra, pues justamente para poder conocer bien la historia de Moisés y quién es y cómo el Señor tenía ya un plan maravilloso para este gran hombre. Para muchos quizá el emblema del Antiguo Testamento, pero bueno, hemos visto a lo largo de todas las series y de los estudios que todos hombres y mujeres que aparecen en la Escritura, en mayor o menor medida han tenido un impacto espiritual pues maravilloso, que nos ha dejado a todos pues con mucha enseñanza, y Moisés pues no es la excepción, al contrario, creo que es alguien de que a lo mejor se habla poco, o quizá mucho, pero de una forma profunda, como lo vamos a estar viendo en este estudio. La realidad es que pocas veces se ha analizado, y es sorprendente porque también hay un pacto que Dios hace con Moisés, y muchos de ese pacto pues sigue vigente. Tan es así que pues es a él a quien le da los 10 mandamientos. Hemos hablado ya en algunos otros estudios acerca de algunos de ellos, y si no, ahí en el canal de YouTube puedes ver, hay algunos mensajes que hablan justamente de los 10 mandamientos. Así que, bueno, entre muchísimas otras cosas, yo venía reflexionando hace un momento que venía conduciendo a casa, las maravillas del Señor, que cómo pudo mostrarse a Moisés, y cómo Moisés recibió la presencia del Señor, y cómo a través de él se canalizaba a todo su pueblo. Y qué maravilla que pudiéramos verlo como lo vieron, ¿verdad? Yo siempre he tenido este dilema, y se los he comentado en algunas otras series. Pues ¿quién es más afortunado? Nosotros, que tenemos o vivimos bajo la gracia y tenemos a Jesucristo y la palabra de Dios pues completa, y no porque uno sea mejor que otro, quiero aclarar, pero también el reflexionar cómo Moisés era cara a cara con Dios, ver los milagros, cómo sustentaba al pueblo, cómo le daba de comer, cómo sus vestiduras no se desgastaban, cosas que vamos a estar viendo a lo largo de esta serie. Pero ver la columna de fuego, la columna de la nube, no, eso debió haber sido impresionante. Ver como parte del pueblo de Dios, cómo Dios intentaba, y digo intentaba, no con el significado de que nunca pudo, sino le daba más oportunidades a Faraón para liberar a su pueblo, y todas estas plagas y todas las cosas que sucedían, pues es algo impresionante. Hace muchos años que toqué justamente el tema de las plagas en algún otro estudio que tuve. Recuerdo que dentro del estudio que tenía el personal, me llegó un programa de National Geographic, me parece que era, que hablaba justamente de cómo la ciencia explicaba cómo se abría el mar. Tenían por ahí otro capítulo de cómo la ciencia explicaba, y había evidencia física de cómo era el templo, ¿verdad?, que construyó Salomón. Y sí, son cosas impresionantes, pero cuando vas creciendo en el Señor y te vas enterando a profundidad de lo que dice la palabra de Dios, te das cuenta que lejos de que ellos quieran sustentar o respaldar con la ciencia de la Biblia, lo único que hacen pues es
inventar un montón de cosas pues, para defender sus propias teorías. Desde ese entonces y a lo largo de todos estos años siempre he reflexionado que entre más ilógico parezca, pues más se me hace de parte de Dios, ¿verdad? Porque solamente Dios podría hacer cosas. Y aunque el programa explicaba justamente cómo se había abierto el mar, te repito, ya cuando entras y estudias la palabra de Dios a profundidad y conoces a los personajes y cómo Dios los usaba y de qué manera Dios manifestaba su gloria, su poder, su voluntad, su soberanía, dices, no, pues por mucho que me quieran decir que la ciencia lo explica de esa manera, no, es mucho más sencillo creer en el poder de nuestro gran Dios para ver cómo se abrieron los mares, a pensar que fue producto de la naturaleza explicado ya por la ciencia. Pero bueno, para no dar más vueltas y seguir explicándolos, hoy vamos a ver con respecto justamente a eso, la providencia de Dios, cómo Él tiene el control absolutamente de todo. Y pues vamos a arrancar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este lunes de Moisés en las noches, Padre. Gracias porque nos permites llegar con bien a nuestro hogar para poder conectarnos, para poder impartir la palabra de Dios, para poder hablar de ti, Señor, de tus obras, de tus mensajes, Padre. Gracias porque tú nos edificas en todo momento. Y hoy, Señor, que estamos empezando pues un día laboral y terminándolo siendo lunes por la noche, pues te queremos agradecer porque si pudiéramos, si todo pudiera ser estudiar tu palabra, estar en tu presencia, orar constantemente, lo haríamos con tanto gusto, Señor, como en estos momentos. Te damos gracias, Señor, porque sigues cuidando de nosotros. Tú nos das vida aún, Señor, porque tienes mucho que hablarnos. Sería muy lógico pensar que estamos vivos y que tú no tienes nada que decirnos. Todo lo contrario, seguimos en este lugar porque todavía te servimos, te somos útiles, porque todavía hay mucho que quieres que nosotros escuchemos de parte de ti. Así que, Señor, bendice este estudio, bendice lo que aprenderemos hoy, guárdalo como una semilla que dé mucho fruto en nuestro espíritu para poder bendecir a todos los que nos rodean, a nuestras familias, para edificar nuestra vida y que nuestra propia vida, nuestra persona sea el mejor testimonio porque ha sido edificado en la roca que es tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que, pues vamos directo a la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el episodio número 2, que es el nacimiento de José. Por ahí hay algunos libros donde pues estamos estudiando y estamos viendo la diversidad de filosofías, no siempre equivocadas, me refiero a filosofías como pensamientos naturales y lógicos de muchos historiadores acerca de Moisés, y hablan cosas muy interesantes, pero cuando ya empezamos a encuadrar todo con la Biblia, nos damos cuenta de que sí, los datos históricos son buenos, como lo hicimos la semana pasada, pero cuando ya la palabra de Dios es exhibida, es abierta, es interpretada, pues creo que debemos de delimitar todas las suposiciones y los considerandos, como dirían los abogados, a solamente lo que el Señor ha querido decirnos, y es tan claro y es tan diciente todo lo que encontramos en su palabra. Con esto no quiero decir que no estudiemos textos, que no estudiemos historia, que no estudiemos libros, que no estudiemos pues incluso, ¿verdad?, datos arqueológicos, geográficos. Es todo un compendio lo que la palabra de Dios nos puede mostrar y que debemos, claro, de hacernos de fuentes externas que no dañan y no podrían ni siquiera dañar la veracidad de la palabra de Dios. Así que te recomiendo el episodio anterior, que fue un poco más histórico, pero pues hoy sí le vamos a dar a la palabra por versículos, reflexionando algunas cosas y pues entendiendo que sigue siendo tan vigente a estos días esta palabra de Dios, que no deja de sorprendernos y que debemos de creer que sigue siendo el mismo Dios, ¿verdad? Así que bueno, vamos a empezar. Éxodo capítulo 1, versículo 1.
Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Iscar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Ya hablamos el episodio anterior. Y obviamente, pues la naturaleza continúa, la vida, los años se acumulan, y dice el versículo 6, y murió José y todos sus hermanos, aquellos hermanos que lo vendieron, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Aquí debemos de entender que la temporalidad entre un versículo y otro, pues habla, por supuesto, de una gran cantidad de años. Estamos pensando que el imperio de Egipto, la cultura egipcia, pues era una cultura predominante, pues rica, no solamente en territorio, en riqueza económica, sino pues también eran muchísimas personas para tener justamente un imperio conquistador, una cultura que pudiera hacer lo que la historia ya nos ha enseñado. Y obviamente tuvieron que pasar muchos años, ya cuando José pues había sido puesto por sobre todo Egipto, llega con su familia y naturalmente, ¿verdad?, empieza la descendencia, y aquí habla de que cuando entraron con José, toda la descendencia de Jacob habían sido 70 personas. ¿Cuántos años tuvieron que pasar, como dice el versículo 6, cuando dice que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra? Aquí tenemos que ver cómo Dios siguió siendo fiel con José, y no porque haya muerto José o porque alguien que hubiera podido dar testimonio del pacto que tenía Dios con José, de bendecirle de acuerdo a cómo José también honraba a Dios, y que no hubiera habido una tradición de que lo conocieran, etcétera. Bueno, pues tuvo que pasar el tiempo hasta que finalmente se olvidaron de ellos. Toda aquella generación pereció, ¿verdad? Murió, pero dice el versículo 7 que los hijos de Israel siguieron fructificándose como había sido una promesa desde la antigüedad para el Señor. Del Señor quiero decir, y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Recordemos que estamos hablando de Egipto, donde eran plenos, donde no había, hubo una parte de la historia del pueblo de Israel donde estaba en Egipto, pero no necesariamente eran esclavos. Ellos tuvieron una vida plena, tuvieron una vida llena de privilegios, ¿no? Quien empezó con esto naturalmente fue José, Jacob y toda su familia, pero durante mucho tiempo esto se extendió. Tan es así que y no gracias a Egipto, sino gracias a la provisión de Dios, su bendición y su misericordia, ellos fueron multiplicados. Y aquí nos está hablando, porque tengamos mucha atención y analicemos con calma siempre cada versículo, tenemos la idea de que el pueblo de Israel en Egipto siempre es un pueblo sometido, siempre es un pueblo acaído, siempre es un pueblo débil, muerto de hambre o bajo los pies de los tiranos, etcétera. Pero no nos ponemos a reflexionar que hubo un tiempo de prosperidad, que hubo un tiempo donde Dios los multiplicó, y además eran fortalecidos en extremo. Eran un pueblo numeroso, pero también muy fuerte. No un pueblo fortalecido, un pueblo, como dice el versículo 7, muy fortalecido en extremo, ¿verdad? Y se llenó de ellos la tierra. Ahora, seamos prudentes al leer el versículo. No quiere decir que todo el planeta Tierra. No está hablando de la Tierra como el planeta, sino tierra, la tierra de Egipto. Porque también a veces nos confundimos un poco cuando se habla de esta forma, cuando se habla del planeta. Pero quiero recordarte como cultura general que Tierra es el nombre de nuestro planeta, ¿verdad? El planeta Tierra. Y como es un nombre propio,
Pues tierra se escribe con mayúscula. Entonces aquí, cuando dice el versículo 7 que fueron fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra, se está refiriendo y nos está ubicando a la tierra de Egipto, ¿verdad? Dice el versículo 8, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Vamos por partes. Está Faraón, José, a quien le entrega el control de todo el imperio, de toda la cultura. Pasa el tiempo, muere José, mueren sus hermanos, muere toda esa generación. Y pues naturalmente ese Faraón pues no era eterno, ¿verdad? También muere y empieza a quedarse rezagado, empieza a ser parte de una historia, no sé si famosa o no, la Biblia no nos hace referencia a esto, pero la evidencia de que no se consideraba la obra del faraón anterior tan importante en cuanto a la forma política para el nuevo faraón está en que él ya no conocía a José, ni a su descendencia, ni los privilegios que en su momento pudieron tener. Entre tanto, dice el versículo 8, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Vuelvo a lo mismo, tenemos la idea de que el pueblo de Israel, los hebreos, siempre están sometidos, pero llegaron a ser más y más fuertes que el mismo Egipto. Esto lo dice la palabra de Dios, que este faraón se dio cuenta que Israel era mayor y más fuerte que los mismos egipcios. Y dijo ese faraón, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Puntos importantes en el versículo 10. Ahora pues seamos sabios. Hay que pensar, dice Faraón, para que no se sigan multiplicando y cuando venga guerra, eran tiempos en los que siempre iba a haber guerra. Acuérdense que había conquistas y queriendo ganar territorios, queriendo apoderarse de los logros tecnológicos, de los logros, porque lo había, no podemos dudarlo, de los logros en cuanto a territorio, las ciudades que se levantaron, la ingeniería hidráulica, etcétera, etcétera, etcétera. Había siempre culturas vecinas que querían apoderarse, por eso todo mundo tenía que procrear y ser cada vez más fuerte, porque la fuerza para los que no eran hijos de Dios estaba en el número de personas, y lo digo porque el Antiguo Testamento está lleno de que 300 hijos de Dios podían contra ejércitos de 10,000 o de 50,000 personas. Pero como no eran hijos de Dios, lo que buscaban era un incremento numérico, ser un ejército fortalecido en recurso humano. Pero ellos estaban conscientes y entonces dicen, ahora ya son más que nosotros, incluso son más fuertes. Te quiero poner a reflexionar un momento con una pregunta. Entonces me estás diciendo que el pueblo de Israel pudo haber conquistado Egipto. Ahora pues seamos sabios para con él, o sea, con el pueblo, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Otro punto importante, no solamente la conciencia de Faraón de que Israel los pudo haber conquistado, no solo otro punto de que Faraón estaba consciente de que habría una guerra y que el enemigo, si era débil, se fortalecería con Israel de su lado, sino un tercer punto que dice en el final del versículo 10, él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Egipto no quería perder a Israel. Egipto funcionaba y Egipto era la cultura y era el imperio que era mucho
mucho y en una gran manera por el pueblo de Israel. El pueblo de Dios. Donde está el pueblo de Dios, hay prosperidad. Donde está el pueblo de Dios, hay buen trabajo, hay buena gente, hay buena economía. Donde el Señor dirige su voluntad a su pueblo, donde les da instrucciones, les da sabiduría, siempre habrá bendición y siempre habrá prosperidad. Faraón no decía, como Dios los bendice a ellos, como Dios les da sabiduría, como son buenos en el trabajo, como son buenos en las labores, como son buenos en los negocios, entonces quedémoslos, ¿no? Para que nosotros nos fortalezcamos y sigamos siendo el imperio egipcio. No, Faraón no podía decir eso. Ellos tenían a sus dioses paganos, todos estos dioses que no eran el Dios de la Biblia. Ellos no pensaban en eso, ellos pensaban que sí, ellos trabajaban y continuaban haciendo las labores que tenían, entonces Egipto por consecuencia tendría que seguir siendo próspero. No faltaría, por supuesto, el momento en que esa prosperidad deslumbrara o resplandeciera delante del pueblo de Israel para que ellos entonces decidieran tomar en sus manos lo que ellos estaban coadyuvando a construir. Y por eso Faraón no quería que se fueran. Y entonces dijo, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Son muchos. Vamos a debilitarlos. Su prosperidad, porque miren, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Había comisarios que cobraban tributos y que el pueblo de Israel daba a Faraón, y puso ahora lo que antes no había, puesto que la Biblia nos está diciendo que fue una determinación y una decisión de Faraón en ese momento, poner estos comisarios para aumentarles la carga, para que te cobren más impuestos, para que nos entendamos en un mundo más actual. Que si te cobraban tenencia por el coche, bueno, ahora no solamente te vamos a cobrar la tenencia, la placa, la verificación, la tarjeta de circulación, te vamos a cobrar por cada tornillo que tenga. Pareciera absurdo, pero empezaban a molestar al pueblo de Israel de esa misma manera. Estos comisarios de tributos que los molestaban con cargas, y estas cargas, dentro de ellas, pues se le ocurrió un proyecto a Faraón y que dijo, quiero 2 ciudades de almacenaje. Almacenar alimentos, almacenar granos. Recordemos que en la zona norte del continente africano, donde naturalmente se encuentra Egipto, pues el clima no siempre es próspero, no siempre da para cultivos, etcétera, etcétera. Entonces se utilizan muchos graneros, se almacena mucho alimento, y eso desde la antigüedad, para que en la época en la que no puede producir la tierra alimento o los ganados, etcétera, etcétera, pues tengan siempre un almacenaje, ¿verdad? Entonces dice Faraón, las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés, los pone a trabajar aquí. Es cuando en realidad empieza la esclavitud del pueblo de Israel. Porque antes ellos eran parte del imperio egipcio. Ellos eran parte de Egipto. No es que ellos no laboraran. Ellos laboraron. Trabajaron e impulsaron la construcción y el desarrollo de esa ciudad. Pero no solo eso, también generaban riqueza. Es por eso que ponen a comisarios a cobrar más tributos que más les pesasen, y para poder pagarlos más trabajo tendrían que hacer. Y entonces dice, ¿cómo los pondría a trabajar? Vamos a cobrarles más impuestos. Ya no me vas a dar 30%, ahora me vas a dar 45%. Pero no tenemos cómo haremos, vamos a generar, lo estoy poniendo en un contexto muy actual, vamos a generar más fuentes de empleo para que tú puedas generar más ingresos, pero al mismo tiempo puedas pagar un tributo mayor. Eso era simple y sencillamente un engaño.
Entonces Faraón dice, vamos a crear 2 ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Y los puso a trabajar. Y los empezó a esclavizar. Y dice el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido de la misma manera por el mundo, afligido, atormentado, que nos está pisoteando, que nos está llenando de cada vez más cargas? Y nosotros creemos que la reacción natural es sentirnos justamente de esa manera. Y Dios nos muestra aquí como un claro ejemplo que su promesa sigue tan actual que cuando más podemos ser oprimidos, más claro podemos ver el rostro de Jesús, más claro podemos ver el rostro de Dios, más confianza debemos de tener que Él, a pesar de lo que estamos pasando, nos va a fortalecer, nos va a multiplicar, nos va a hacer crecer. Tan es así que las personas, la gente que pudiera estarnos pisoteando, ofendiendo, humillando, más sorprendidos se van a quedar de que lejos de que estemos en el suelo, nosotros nos levantamos con el poder de Dios y seguimos adelante. Pero a veces no nos toca vivir así. Preferimos sentirnos tristes, deprimirnos, decir, pues ya qué, pues ya ni modo, ya a mí todo me pasa, y yo aquí me quedo, y aquí con las heridas, y pues a ver quién me echa un lazo, y a ver quién me levanta, y a ver quién me ayuda a algo. En lugar de decir, Dios, tú eres el mismo Dios del pueblo de Israel, tú no me has abandonado, yo soy tu hijo, tengo tu respaldo por completo. A veces me siento como el pueblo de Israel que están siendo injusto conmigo, que me están llevando a una esclavitud. Pero Señor, tú me fortalecerás para salir adelante de esto. Esto a mí no me indica que tú me has abandonado, sino que algo grande quieres hacer en mi vida. Pero nos cuesta a todos muchísimo trabajo pensar de esa manera. Es más fácil, como decía alguna de las maestras que tuve de teología y de guerra espiritual, es más fácil quedarme en el suelo lamiéndome las heridas a levantarme como Dios manda y como Dios nos enseña que debemos hacer en medio de la adversidad, porque no somos nosotros. Se están metiendo con Dios, con su pueblo, con sus hijos, con su iglesia. Y hay de aquel que haga algo sobre cada uno de nosotros, puesto que Dios es quien nos defiende y es el que nos va a sacar adelante. Dice la palabra de Dios, cosa terrible es caer en manos de un Dios vivo. Uy. Pero el plan de Faraón seguía adelante. Y dice el versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Ya venía el látigo. Ya venía ahora sí, nada de que, bueno, constrúyete esto y te estoy oprimiendo. No, ahora lo vas a hacer en la mitad del tiempo. Y ahora ya venía el rigor. Versículo 14, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y toda labor del campo, y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Ya aquí no era de buen modo. Ya aquí estaba la esclavitud en pleno apogeo. En pleno apogeo. Aquí sí ya es la imagen que tenemos de ese Israel oprimido, de esos hebreos que buscaban que el Señor los restableciera, que el Señor los fortaleciera. Ellos no se olvidaron de Dios mientras hubo prosperidad en Egipto para el pueblo de Israel. Y no se olvidaron de Dios aún en la opresión. Y dice el versículo 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. Y quiero comentarte rápido porque dice, el original hebreo de la palabra cifra es Shifra, S-H-I-F-R-A, que significa brillar, adorada y hermosa. Y Fúa, del hebreo
púa con P de paloma, que significa brillar. Y vamos a ver por qué quise hacer esta pausa y dejarte el significado del original hebreo de estas dos palabras. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, que dice, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Es decir, ellas simple y sencillamente temieron a Dios y dice: ok, Faraón es nuestro rey, Faraón es nuestro patrón, Faraón es nuestro señor, pero yo soy hija del rey de reyes y del señor de todos los señores. O sea, puede haber 1000 faraones encima de mí, pero por sobre todos ellos sigue estando Dios. Ellas mantuvieron su fe. Ellas no determinaron en su corazón contaminarse con los deseos de Faraón, sino dijeron: sabemos que si lo hacemos nosotros ofendemos a nuestro Dios. Nosotros somos el pueblo elegido por Dios. El pueblo de Israel conocía su raíz, mas no así los nuevos reyes de Egipto. Pero ellos se mantenían fieles a Dios porque sabían que Dios se había sido fiel con Abraham, había sido fiel con José, había sido fiel con todos los que en su momento Dios había hecho un pacto. Y determinaron no hacer caso al faraón y le dijeron: no, pues es que en lo que van y me buscan, de que ya va a tener un bebé, y en lo que yo llego, ella ya dio a luz. Y yo ya no tengo acceso, yo ya no puedo llevarme al niño, es más, no supe si fue niño y niña, pues ya nació Faraón. Ellas son fuertes y dan a luz rápido, no son como las egipcias, todavía les dice, ¿verdad? No son como sus mujeres que, yo creo que sufren mucho y tardan mucho en dar a luz. Y no me estoy burlando, pero miren qué inteligente y qué sabiduría tenían las dos hijas del pueblo hebreo, Cifra y Fúa, para darle, ¿verdad?, esa justificación a Faraón y decirle: no, pues ya cuando llegamos, ellas ya nacieron. Ahora, me podrás decir: ¿y por qué mintieron si le temen a Dios? ¿Por qué le dijeron una mentira a Faraón? No. La realidad es que lo que ellas describen de la mujer hebrea sí era así de diferente con la mujer egipcia. Ahora imagínense, voy a regresarme un poco. De los 70 que entraron, pasaron siglos y pasaron muchísimos años, muere la generación. Obviamente, en lo que la generación de José viene en descenso, pues hay muchas generaciones que van en ascenso, y pasaron mucho tiempo y se hicieron un pueblo muy grande y muy fuerte y muy próspero. No sé cuántos miles y miles y miles de hebreos del pueblo de Israel ya eran hombres, mujeres y niños. Y solo habla Faraón a 2 parteras, y así de: híjole, pues no sé cuántos partos pueda haber en un día, pero nosotras 2 como que quién sabe. Y córrele para un lado y córrele para el otro, porque el Señor dice en los versículos anteriores: entre más los imprimían, más se multiplicaban. ¿Ustedes creen, siendo lógico, que verdaderamente Cifra y Fúa iban y atendían todos los partos? Pues no. No le estaban diciendo una mentira a Faraón. Lo que ellas podían hacer, lo hacían. Y ellas determinaron en su corazón, la Biblia no nos dice si tuvieron varón en la mano y que determinaron no matarlo, sino la razón que le dan a Faraón es decir: cuando nosotros llegamos ya nació. O sea, nosotras ya no podemos ni siquiera tenerlo. Era tanta gente y solo 2 parteras. Suena muy lógico. No estaban diciendo una mentira para aquellos que quieren empezar a ser detractores de la historia de Moisés. No fue ninguna mentira. Respondieron a Faraón porque las mujeres le dieron la razón, porque las mujeres hebreas
discúlpenme, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, es decir, esto no quiere decir sino fuertes, sino eran sanas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y como Cifra y Fúa guardaron su corazón y pusieron a Dios en primer lugar, Dios las bendijo. Pero quiero que nos pongamos en el contexto de ver cómo, en una cosa tan increíblemente grotesca, que mataran a todo varón que naciera, ellas determinaron en su corazón no corromperse. Pero aquí nos detiene el de la patrulla. No, mejor 500 pesos, no sea que me vayan a detener el coche, no sea que me levanten una multa. O sea, a veces somos, no quiero decirlo así, pero a veces estamos tan lejos de parecernos a la iglesia primitiva, a aquellos que en serio ponían su confianza en Dios y que podía sacarnos de cualquier circunstancia, que preferimos entrarle. Es que si hago esto voy a perder mi trabajo, pero vas a deshonrar al Señor, pero es que voy a perder mi trabajo, y no confiamos muchas veces en que el testimonio que damos nosotros del Señor, en el que decir que nosotros somos hijos de Dios, y además de todo el confiar que si del pueblo de Israel hizo una gran nación, a pesar de la esclavitud y a pesar de los 40 años del desierto, Él nos puede sacar de cualquier problema. Pues entonces, ¿qué fe estamos practicando? Conozco personas, no muchas, no pocas, y algunos de ellos muy cercanos, que en problemas serios, y que ni siquiera dependieron de ellos ni siquiera tuvieron que decidir, como lo hizo Cifra y Fúa, sino que las circunstancias los han llevado a situaciones donde bien hubieran podido enojarse con Dios o renegar de Él o molestarse o darle la espalda. Decidieron confiar y determinar y decir: si esto está pasando, no me queda duda que es porque tú lo estás permitiendo. Y si tú lo estás permitiendo, a mí no me queda otra sino confiar plenamente en ti y en tu soberanía. Tú sabes lo que haces. Yo, como dices, como me pides, Dios, estad quietos y probad que yo soy Dios. Versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo, ¿qué? Se multiplicó y se fortaleció en gran manera. O sea, era Israel. Y se multiplicaron y se fortalecieron. Y luego más abajo dice que eran multiplicados aún más y fortalecidos aún más. Y aquí una vez más, después de cada orden del faraón de oprimir al pueblo o de hacerle algo al pueblo, más se fortalecía y se multiplicaba en gran manera. Y yo estoy de acuerdo en que no le vamos a decir al Señor: mándame más pruebas para que me fortalezca y me multiplique en todas las áreas de mi vida, mándamelas. No necesitamos comprarle a Dios cosas para hacernos más fuertes, más prósperos, etcétera, etcétera. El Señor tiene determinadas las obras por las que hemos de andar. Las pruebas no se las saca de la manga. Hay un momento en que toda la preordinación de las cosas, en que toda la soberanía del Señor y su providencia hace que todo fluya de modo que nosotros podamos fortalecernos y multiplicarnos, así como el pueblo de Israel. Nada más que a nosotros no se nos ocurre creerlo. Y peor aún, menos se nos ocurre vivirlo. ¡Auch! Una vez más, versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. ¿Tú crees que eso no va a pasar ahora? Va a pasar. Honremos al Señor.
Vamos a conducirnos en los caminos que Cristo nos ha marcado. Esto trae una gran y hermosa y monumental y visible recompensa. Pero ojo, esto va a ser resultado no de determinar obtener una recompensa, sino de determinar seguir a Dios y sus mandamientos. Versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. O sea, pues sí, ¿verdad? Con 2 parteras no te alcanzaban y ellas pues simplemente no lo iban a hacer. Entonces mandó a todos: órale, agarren a todos los chamacos que nazcan y órale. No perdamos el hilo. La idea solo era que el pueblo de Israel no siguiera creciendo, ni fuera fuerte. Muertos los varones, no se podía procrear. Vivas solo las mujeres, habría menos fortaleza en guerra, en conquista. No perdamos la visión. Faraón quería muertos a los hombres porque la fortaleza de la que nos habla Éxodo 1 era tan grande en los hombres que eran más fuertes que los egipcios. Y si en esta época, escuchando este mensaje, te ofendes por hablar de las mujeres y de los hombres, y que la mujer no tiene la fortaleza física evidentemente como la de un hombre, pues estamos en un error. No tendríamos que ofendernos. Así nos diseñó Dios. Algún día hablaremos de las grandes fortalezas de la mujer que nosotros simple y sencillamente nunca tendremos. Por más que se quieran dejar los pelos largos, pintarse las pestañas y ponerse la boca de payaso, jamás van a lograr ser la maravilla que son las verdaderas mujeres. Capítulo 2. Un varón, pasó un poco el tiempo, de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Ven, a pesar de todo, la vida seguía, ¿verdad? Y esta me gusta, vamos a tener novia, vamos a casarnos. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. La orden seguía vigente. Pero el pueblo de Israel, aún a pesar de estar construyendo ciudades, sometidos en una esclavitud por completo plena, confiaban en que el Señor en algún momento haría algo, y ellos tenían el corazón suficiente para seguir viviendo una vida. Y una vida en donde cabía el amor. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Para que no lo echaran al río. ¿Y qué creen? Ya nos conocemos la historia. Pero no pudiendo ocultarle más, puesto que el niño era un chillón berrinchudo y pataleaba y gritaba. No, no es cierto. Eso no dice la Biblia. Pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos y la calafateó y asfaltó y brea y colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, del niño, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Este es un hijo, es hijo de alguien del pueblo de Israel, es de los hebreos. Se sorprendió, evidentemente, todas las doncellas, las princesas, las reinas, todas las hijas de Faraón, etcétera, etcétera. Todo el mundo sabía de la orden de Faraón y se sorprendieron de ver un niño, además que era hermoso. Dice el versículo 7, entonces su hermana, la del niño, dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño.
a su mamá, a la normal, a la natural, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas te saqué. Y es realidad. Hasta Jesús reconoce el nombre que la hija de Faraón le dio a este niño. Moshe en el hebreo, que significa sacar, rescatar del agua. Y curiosamente, esta palabra, en algunos versículos bíblicos, refiriéndose a Moisés, también significa legislador. Qué cosa tan impresionante los nombres. Pero reflexionemos, y con esto terminamos. Dios tenía todo bajo control. El Espíritu Santo de Dios puso en sus padres ocultar, preservarlo. Era hermoso, era su hijo. Aunque hubiera tenido cara de champiñón, lo hubieran querido preservar, ¿verdad? Porque era su hijo y le amaban. Pero además de que no tenía cara de champiñón, pues era hermoso a la vista. Pero ya no pudieron ocultarle. Y en su corazón ellos determinaron hacer algo inaudito. Decidieron ponerlo en esta canastilla y que corriera a lo largo de la corriente del río. ¿Quién sino Dios pone en el corazón de los padres y de la hermana que el niño se salvaría? Porque reflexionemos, ¿a qué lo seguía la hermana? Si bien pudo haber naufragado la canastita, si bien pudo haber sido atacada por cocodrilos, que dicho sea de paso, según las investigaciones en esas orillas del río no los había, estaban en otras partes del río, tenían un plan. La Biblia no nos lo dice explícitamente, pero sí implícitamente. Ellos fraguaron este plan inspirados por Dios. ¿Qué más? ¿Quién más? Porque una cosa es haber dicho, a ver, para preservar su vida, que qué maravillosa palabra, preservar la vida de Moisés. Dios pone en el corazón de los padres y de la hermana fraguar este plan y de la hermana seguirla entre los juncos, seguir la canasta y entonces ver que la canasta llega a los pies de la hija de Faraón, ver que la hija de Faraón lo recoge, ella tener la posibilidad de interactuar con la hija de Faraón, lo que nos habla de que tenía conocimiento la hija de Faraón de la familia de Moisés, y de que además, porque vean la confianza, de que ella se dirija a la hija de Faraón y le diga: yo conozco a alguien que lo puede criar. Y ella le dice: ah, sí, perfecto, ten, llévalo con esa persona y yo le pago. Si no se conocieran, si ella fuera: ¿de dónde salió esta mujer? O ¿tú qué haces aquí? ¿Cómo lograste entrar a donde yo bajo al río a bañarme? Etcétera. Que no, había una relación. Tantas casualidades. ¿Ustedes creen que fue nada más así porque sí? Esto es la providencia de Dios. Esta es la preordinación de las cosas. Dios, en su sabiduría y soberanía, ordenó todos los eventos ese día para que todo se diera conforme a su propósito y su voluntad, dirigidos por supuesto por el mismo Dios, habiendo puesto en el espíritu de los hebreos de la familia de Moisés el qué hacer. Por aquellos que dicen que el Espíritu Santo de Dios no se manifiesta en el Antiguo Testamento, sino solo en el Nuevo, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo pone en nosotros tanto el querer como el hacer las cosas por la buena voluntad del Padre. ¿Ustedes creen que no era el Espíritu Santo de Dios quien puso tanto el querer como el hacer las cosas para que se obrara la buena voluntad de Dios en la familia de Moisés?
No hay otra explicación. Dios, a través de su Espíritu Santo y de la acción de cada uno de ellos, preserva la vida de Moisés. Y entonces la hija de Faraón ve al niño, él estaba llorando, y teniendo compasión de él, pues sí, ¿verdad? Las mujeres siempre con el corazón tan hermoso. Y ya, y el niño dice, pues este es de los hebreos, pero ¡ay! Entonces la hermana dijo, hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas. Y la hija de Faraón respondió, ve entonces. Fue la doncella y lo llamó la madre del niño. O sea, miren cómo usa Dios todo para preservar la vida de Moisés. Lo que les acabo de explicar, y vuelve a la mamá. Y lo más importante de todo, Faraón ya no podía matarlo. Dios nunca separó a Moisés de su familia, aunque después lo entregaron a la hija de Faraón. Lo vamos a ver la siguiente semana. Nos vamos a dar cuenta de la providencia de Dios. Dios devuelve a Moisés a su madre natural. Y esta madre natural puede estar tranquila, porque Faraón ya no puede matar a ese varón, puesto que ha sido puesto en las manos de su madre a través de una orden de la hija del mismo Faraón. No pueden ser coincidencias, no puede ser casualidad. Esto no es más que la obra de Dios, la providencia de Dios, la inspiración del Espíritu Santo, la soberanía de Dios de manejar todos los eventos, incluyendo la corriente del río, para que cayera justo donde estaba la hija de Faraón. Preserva a Dios la vida de Moisés en un evento que hubiera sido imposible de llevar a cabo. Pudo haber naufragado la canasta, pudieron haberla comido los cocodrilos, pudo haber la hija de Faraón aventado más hacia el fondo por no saber qué tenía esa cesta, pudo haberla abierto y decir, es un hijo de los hebreos, ahóguenlo, puesto que es una orden de Faraón. Lo vamos a ver. Así como Dios endureció el corazón de Faraón, Dios puso un corazón que se llenó de ternura por Moisés y determinó salvarle la vida. ¿Tú crees que Dios no encamina, según Romanos 8, todas las cosas para aquellos que le amamos de verdad, para que podamos cumplir su propósito y que todo salga bien? Este es un claro ejemplo, uno más de la palabra de Dios, que nos enseña que nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios, no importando lo duro del problema, no importando lo duro de la situación. Dios todo hará que obre para nuestro bien. Veremos cómo terminó Moisés. Aún no sabemos cómo cada uno de nosotros terminaremos. Pero si es la voluntad de Dios que cada cosa de nuestra vida acontezca de la forma en la que Él lo ha determinado, estoy seguro que su final será bueno, agradable y perfecto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio, gracias por esta noche, gracias porque tú nos animas, Padre, a través de tu palabra y a través de la vida de Moisés, para seguir adelante, Señor, para saber que tú no nos has abandonado, que no importando lo difícil de nuestras situaciones, lo triste que pueda padecer, primero tenemos que comprender que no se asemeja nada con lo que pasó el pueblo de Israel y muchas otras personas, y mucho menos con lo que pasó Jesucristo. Y aún así, Señor, tú tienes el control de todo. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú fortaleciéndonos como el pueblo de Israel en cada calamidad, en cada adversidad, en cada tempestad.
Te pedimos que puedas multiplicar todas las áreas de nuestra vida, también en cada tempestad, en cada adversidad, en cada prueba, Señor. Porque sabremos, Padre, que no es por nuestras fuerzas, que no es por nuestra experiencia, conocimiento, edad, poder económico o preparación, sino es porque tu voluntad, tu misericordia, pero por sobre todas las cosas, tu promesa fue sacarnos adelante en victoria. La victoria es tuya, Señor Jesucristo. Tú nos has dado la victoria, nos has arrancado del poder de la muerte y nos has dado vida eterna junto contigo. Señor, que la vida de Moisés, que en este momento que aprendimos de su nacimiento, transforme nuestro espíritu, en un espíritu que pueda ser verdaderamente inquebrantable, puesto que tú vives en nosotros, puesto que tu Espíritu Santo también nos guía, nos aconseja y nos fortalece. Pero tenemos que dejar de lado los pensamientos que parecen que son imposibles, que parece que nosotros no valemos tanto, que nos hacen decir o nos hacen pensar que a lo mejor tú te has olvidado de nosotros. Señor, no te olvidas de cada uno de tus hijos, no te has olvidado de tu iglesia, no te has olvidado de tus promesas. Hemos sido nosotros quienes hemos decidido, por el peso del mundo, el no creerlos, el no seguir adelante confiando en tu palabra. Pero esta noche queremos decirte, Dios, primero que nos perdones por dudar de ti. Y segundo, Padre, que el ejemplo de Moisés y su nacimiento se anide tan profundamente en nuestro corazón que desde este momento y no esperando a mañana, hoy podamos descansar en tu providencia, que hoy podemos descansar en algo que tú ya has predeterminado que suceda, no como un fatalismo, no como algo que ya no puede hacernos pensar ni hacernos actuar en voluntad, sino todo lo contrario, como ese Padre amoroso que nos guía, nos rodea con sus brazos y nos indica por qué camino hemos de seguir. Así, Señor, queremos vivir a partir de ahora. Y te damos gracias por este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Pues que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite. Compartan este mensaje, compartan el video que promociona el estudio. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Paz y gracia de parte de Jesucristo. Me despido. Bonita noche y cenen rico. Bye, bye.